debe ser una característica que es infaltable en tu vida y en la mía. Ser un hombre o una mujer de humildad. El revestirnos de humildad, porque Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. 7 cosas abomina a Jehová, y su rostro está en contra de eso. Y dentro de esas 7 cosas que abomina, aborrece Dios, en los ojos altivos, hablando justamente de del orgullo del hombre. Así que ten cuidado con eso. Recuerda que Dios lo aborrece, que Dios resiste a los soberbios. ¿Quieres la gracia de Dios? ¿Quieres la ayuda de Dios en tu vida? ¿Quieres que Dios obre en ti? Pues entonces revístete de humildad. No hay otra manera. Y esta característica está descrita por Cristo en estos versículos 26 y 27. Noten en el versículo 26, Cristo dice, si no, en vez de hacer esto, dice, sea el mayor entre vosotros como el más joven. ¿Recuerdan las palabras que ya les dijo a estos mismos discípulos en el capítulo 9? Tomó a uno de los más pequeños, a uno de los niños, lo puso en medio de ellos y les dijo, ustedes sean como este. El más pequeño. No añoren, no deseen ser lo mayor, lo máximo, el mejor de los creyentes y querer anhelar esas cosas carnalmente. No seamos de esa manera. Sino, dice, sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. El que dirige como el que sirve. No sé si les va a llamar la atención, pero la palabra allí, servir, como el que sirve, es la palabra que se utilizó en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, cuando eligen los primeros 7, ¿qué? ¿Se acuerdan? Los primeros 7 diáconos, ¿no? Le vamos a dar por la cabeza a pobre José ahora, ¿no? Nuestro diácono de la iglesia. Pero la palabra diácono es uno que sirve. Es la misma palabra que se utiliza, se traduce cuando habla de los requisitos de los diáconos, así como de los pastores, en 1 Timoteo capítulo 3. El diaconado, cuando habla de diaconado, es la misma palabra que acá en Lucas es traducido sirve. Es simplemente un servidor. Pero no solo hablamos lo menciono para que lo entendamos, porque esa es la realidad, pero no hablamos, que los diáconos sean los que sirvan, ¿no? Que ellos caminen en humildad. Que los que dirigen en la iglesia sean los que sirven y caminen en humildad. Nosotros estamos diciendo, menos mal. No tomes esa actitud de ninguna manera, lo digo jocosamente, pero a veces lo hacemos. Y a veces somos prontos para juzgar a los líderes y muy tardos en juzgarnos a nosotros. Y yo con esto no digo, no estoy haciendo excepción de los líderes y de mí mismo. Pero antes de mirar a cualquier otro hermano, tú te tienes que mirar a ti mismo. Y esta es la actitud que Dios está esperando de tu vida y de la mía. Ser simplemente un siervo, humilde, de ponernos ese delantal de humildad para servir a otros, servir a Dios. Y por eso Cristo lo menciona cuando describe entonces cómo deberían ser sus discípulos y cómo debemos ser nosotros. El mayor sea el más joven y el que dirige como el que sigue, Pero en segundo lugar, cuando él describe esta importante característica de la humildad, en segundo lugar, él mismo, por supuesto, es el ejemplo supremo. Y en el versículo 27, él va a ponerse como ejemplo de humildad, por supuesto. Ahora, noten
noten conmigo, después de todo lo que hemos dicho, noten conmigo cómo Cristo enfoca con ellos el tema de la humildad y si se quiere va de alguna manera a llevar sus pensamientos a que ellos piensen otra cosa. Y sin embargo, él estaba hablando de sí mismo y del humilde y del servicio del Señor. Noten conmigo, tengan esos pensamientos allí, pero noten lo que dice el versículo 27. Porque, y les hace una pregunta, y él hace dos preguntas en este versículo. Las preguntas, por supuesto, cuando vamos a responder una pregunta, ojalá hayamos pensado antes, ¿no es cierto? Hayamos pensado qué vamos a contestar. Y le preguntan esto, ¿cuál es mayor? Dice, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No lean más. Si yo les preguntara esta noche, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Y quiero ver si ustedes se dan cuenta de lo que Cristo está haciendo. ¿Cuál es el mayor? Bueno, tenemos dos respuestas. Como unos dicen el que sirve, otros dicen el que se sienta a la mesa. ¿Cuál de los dos es mayor? Estamos levantando un debate acá esta noche, ¿no? ¿Cuál es el mayor? Dice Cristo. ¿El que se sienta a la mesa o el que está allí sirviendo, no? Es el que viene con las cosas a la mesa, le sirve. ¿Cuál es mayor? Bueno, nosotros podríamos pensar de esta manera. Acaba de decir Cristo que si queremos ser mayores, seamos siervos. Entonces algunos de ustedes respondieron, o aunque sea lo pensaron, el mayor es el siervo, por recién enseñó eso. No, equivocado. Y lo van a ver ahora. Porque no está hablando Cristo de una actitud, simplemente está reconociendo mayordomía y servicio. Está reconociendo al dueño de casa y a aquel que está sirviendo. ¿Entienden lo que digo? Está simplemente reconociendo cuál de los dos tiene mayor autoridad. El que está sentado a la mesa y le vienen a servir, o ese que viene a servir. No, el que tiene mayor autoridad es el que está sentado a la mesa. ¿Cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Noten que le responde con otra pregunta. ¿No es el que se sienta a la mesa el mayor de ellos? Es una pregunta retórica que se usa en literatura y en la expresión, y la usa Cristo muchas veces. En otras palabras está diciendo, sí, por supuesto, el que es mayor es el que está sentado a la mesa, el dueño de casa o el dueño de la fiesta donde se está organizando, y los que están sirviendo en lugar de importancia o de autoridad, uno es mayor que otro. Ahora, los hizo pensar de esa manera, nos hace pensar a nosotros de esa manera, pero miren cómo termina el versículo. ¿Cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, más yo, dice Cristo, más yo estoy entre vosotros como el que ¿qué? Sirve. Los hizo pensar tal vez en una fiesta, ¿no? Los hizo pensar en aquellos eventos que se tenían en los tiempos bíblicos. Puede ser una boda, y están los novios así sentados en la mesa de los novios, está la familia con ellos. Y vienen otros que son los que sirven. Y Cristo los hace pensar, bueno, en esa instancia, ¿quién es mayor? No, es mayor el que está sentado a la mesa. Pero dice Cristo, escúchenlo bien, no se pierdan de esto, dice Cristo, pero yo no vine a sentarme a la mesa. Yo vine a ser como uno de aquellos que viene a servir la mesa. ¡Wow! ¡Qué ejemplo Cristo nos da a nosotros! ¡Qué ejemplo nos da a nosotros! Él es el ejemplo admirable. ¿Se acuerdan las palabras de Jesús cuando dijo, yo no vine para ser
servido, sino para servir. Y cuando está hablando de este tema con los discípulos, que están allí al principio discutiendo cuál será el mayor, les dice, sean como un niño, les dice, bueno, en una instancia como esta, ¿cuál sería el mayor? Y sigue el dueño de casa, bueno, ¿saben qué? Yo no vine, ustedes están deseando estar en ese lugar, sentados a la mesa y siendo el dueño de casa, o siendo el anfitrión, o siendo el que está siendo honrado. ¿Saben qué? Le dicen, yo no vine a estar en ese lugar, yo vine a este mundo para servir. Y pudiéramos parar aquí el mensaje, porque no basta otras palabras que puedan describir el ejemplo de Cristo en nuestra vida, el ejemplo a sus discípulos y el ejemplo a nosotros. Quiero hacerles pensar por lo menos en dos pasajes. Si están anotando, uno es Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Y no lo tienen que leer porque prefiero que busquen conmigo Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Juan 13, por favor. Juan capítulo 13. Y yo quiero leerles el pasaje que les mencioné. En Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él, siendo Dios, allí en los cielos, allí en la eternidad, no se aferró a eso, sino que se despojó a sí mismo, Cristo, y tomó forma de siervo, nació en aquella humilde Belén, en aquel humilde pesebre, tomó forma de siervo, dice, semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el ejemplo que tenemos de Cristo. No se aferró a su posición como Dios mismo, como el creador del universo, como la parte principal allí en cuanto a la creación, Cristo Jesús. No se aferró a la triunidad divina, a su lugar que tenía por la eternidad, sino que se despojó a sí mismo y fue un siervo y se humilló y vino para servir, no para ser servido. Vino para servir las mesas, no para estar sentado en la mesa. Pero en Juan capítulo 13, y en el versículo 12 al 17, Cristo les da una enseñanza ejemplar a los discípulos. Y creo, ¿se acuerdan que les dije, no estamos seguros dónde en el tiempo estaba esa disputa con los discípulos? Yo creo que está probablemente entre la institución de la cena y la enseñanza que está en este capítulo 13 de Juan. Que uno dice, ¿cómo pudieron pensar de esta manera? Porque en Juan capítulo 13 está el relato de cuando Cristo, ¿qué hace con los discípulos? Les lava los pies. Les lava Cristo los pies. No vamos a leer todo el relato. Aún se acuerdan cuando Pedro dice, bueno, no, pero Señor, ¿cómo te voy a permitir que vos me laves los pies a mí? En un ataque de humildad de Pedro, ¿no? ¿Cómo te voy a permitir que vos me laves los pies, Pedro? Y le dice Cristo, tú no entiendes lo que estoy haciendo. Y da otras explicaciones que no necesariamente quiero entrar por el tema, pero en versículo 12 de capítulo 13 de Juan dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestros y Señor, y decís bien, porque yo lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo,
el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Qué le estaba enseñando a Cristo? Una gran lección acerca de la humildad y acerca del servir a otros. Le lavó los pies. Una labor que estaba a cargo de los esclavos. Una labor que estaba a cargo de aquellos que estaban en la servidumbre. Era una labor común porque el polvo y la tierra de aquellos tiempos ensuciaba mucho los pies y llegaban a la casa de alguien y se sacaban las sandalias, el calzado y se lavaban los pies. Y era un símbolo también de reconocimiento y de honor de parte del dueño de casa hacerle lavar los pies a los demás. Cristo toma esa iniciativa para enseñarnos y enseñarle a sus discípulos. Esto hagan, esto, bienaventurados sois si hacéis esto. ¿Qué estaba enseñando Cristo? ¿Que ahora todo el mundo tenía que lavarle los pies a los demás? No. Si vos te sentís con esa prontitud de hacerlo, de ir a lavarle los pies a alguien, no tengo problema. Pero la enseñanza es de humildad, la enseñanza es el servicio. Él es Señor y Maestro, y bien dice, me llamás Señor y Maestro. Pero tu Señor y tu Maestro fue y se humilló, se arrodilló delante de ti, tomó agua y una toalla y te lavó los pies. El Creador del universo, el Dios Todopoderoso, hizo eso. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros, queridos hermanos? Es el ejemplo de humildad supremo. Por eso el verdadero retrato del siervo describe que su más importante característica es la humildad. Lucharemos por nuestro pecado porque no queremos darle lugar a Dios. Seremos desobedientes. No le vamos a servir en integridad. Vamos a buscar siempre nuestro favor, nuestro prestigio, nuestro orgullo. Una característica indispensable, infaltable en nosotros es, o debe ser, la humildad. Describe su más importante característica. Y, por último, para terminar, no solo describe que debemos ser diferentes al mundo, no solo describe esta característica de la humildad indispensable, pero por último describe su futuro lugar de privilegio. Su futuro lugar de privilegio. Y en esto, hermanos, cuánta gratitud debemos dar al Señor por su misericordia, ¿no? Pónganse un momento en el lugar de Cristo. Pónganse un momento. Si se pudiera hacer esto, pónganse un momento en el lugar de Cristo, en lo que está viviendo, sabiendo que horas después va a ser muerto, entregado a los gentiles y crucificado en la cruz. Pónganse en el lugar de Cristo y los discípulos le salen con estas santas disparates. ¿Quién es el mayor? ¿Qué harías tú en lugar de Cristo? Yo lo agarraría del cuello, ¿no? ¿Cómo? ¿No entendieron todo lo que les enseñé? Los descartaría y decían, ustedes al final no sirven para nada. ¿Cuánta enseñanza les he dado? ¿Cuántos ejemplos les he dado? ¿Dónde están? ¿Dónde están ustedes? Bueno, nada de eso ocurre. Porque en los siguientes versículos tenemos una demostración, no solo de la humildad que recién nos ha enseñado Cristo, pero tenemos una demostración absoluta de su misericordia. En versículo 28, en vez de retarlos, en vez de decirle todo eso, dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. La misericordia del Señor
sobre nosotros y sobre sus discípulos. Podía haberles dicho cualquier otra cosa, retados o lo que hemos mencionado. Pero el Señor les dice, ustedes han estado conmigo. Yo voy a pasar por alto lo que acaban de decir. Esta disputa, este encuentro entre ustedes. Les he enseñado de la humildad y de este requisito. Pero les quiero también hacer recordar algo. No en esta vida, pero en la vida venidera. Ustedes reinarán conmigo. Yo les voy a entregar un reino. Cristo probablemente estaba haciendo referencia al reino milenial, donde tú y yo reinaremos con Él, si tú tienes a Cristo en tu corazón. Yo no vine para sentarme en la mesa, vine para servir. Y ahora, llevándolos al futuro de lo que Él les dará, algún día ustedes sí se sentarán a la mesa, cuando estén conmigo por la eternidad. Cuando estén conmigo allí, sirviendo, cuando estén rigiendo, cuando estén juzgando, allí los tendré a ustedes. Qué esperanza, ¿no? Qué privilegio. Y el retrato de este verdadero siervo es un retrato que nos lleva a poner nuestra mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Es un retrato del siervo que nos lleva a buscar las cosas de Dios y no las nuestras. Es un retrato que nos lleva a pensar en la esperanza que tenemos en Cristo. Una esperanza cierta y segura. Es un retrato que nos lleva a pensar en aquel día que estemos con el Señor y nos gocemos con Él y estemos con Él por la eternidad. Inmerecibles somos, por supuesto, de recibir ese gran privilegio. Pero Dios nos dice en su palabra que nosotros, si le servimos de corazón, un día Él nos dará coronas. Un día Él nos colmará de tesoros celestiales. Haceos tesoros en los cielos, dijo Cristo. Allí donde tú tienes que hacer de tesoros, no aquí en esta tierra. Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra. Eso es lo que debemos hacer. No buscar ser reconocidos en este mundo o recibir los halagos de este mundo o el prestigio o lo que fuere. Tu anhelo debe ser estar sirviendo a las mesas. ¿Me entiendes lo que digo? Tu anhelo y el mío debe ser estar lavándole los pies a los demás. En servicio, en humildad. Hermoso pasaje, hermanos, que nos habla profundamente de nuestra entrega, de un espejo que nos refleja a nosotros mismos y nos hace ver lo que somos, con muchas flaquezas, pero también nos muestra que en Cristo Jesús podemos ser victoriosos, si tú le buscas de corazón. Por eso a Cristo no venimos con cualquier otra cosa, sino con un corazón humilde. Venimos con un corazón entregado, aceptando su salvación preciosa por medio de Cristo, no agregando nada a lo que Él ya nos ha dado, buscando su honra y su gloria. Así debemos estar, hermanos, unidos en su iglesia, sirviendo al Señor. ¿Qué ejemplo tenemos para nosotros en este pasaje de lo que debemos hacer? El retrato de un verdadero siervo. ¿Eres tú un siervo? ¿Eres tú un siervo? Estas características que hemos visto, que describen a un verdadero siervo, ¿son parte de tu vida? Algo realmente para reflexionar y pensar. No, servimos a un Dios todopoderoso, que todo lo ve. Yo no veo tu corazón, tú no ves el mío, pero Dios ve sí lo que tú tienes, y en las cosas que tú luchas, y en las cosas que tú haces,
qué desafío tenemos de servir de todo corazón en humildad, Señor. Un día, hermanos, seremos recompensados allí en los cielos por las cosas que hicimos para honra y gloria de Dios, no para nosotros mismos. Y ese debe ser nuestro anhelo. Eso debe ser lo que nos motiva y nos lleva a adelante. Gloria al Señor. Amén.